Hay momentos que te parten la vida en dos mitades tan limpias como una hoja de papel doblada con precisión. Lo que eras antes y lo que te ves obligada a hacer después. Para mí, ese momento llegó un viernes de octubre a las 4:30 de la tarde, cuando mi yerno cruzó mi sala con ese caminar suyo de hombre que nunca duda de nada. Se inclinó detrás del televisor y arrancó el cable con un tirón corto, seco, deliberado. El mismo tipo de tirón con que se arrebata algo que crees que te pertenece, y la pantalla que había estado iluminando mis últimas 2 horas de paz quedó negra como la traición misma. No fue el ruido del conector al quebrarse, no fueron sus palabras, aunque esas también dolieron, clavándose en el aire de mi sala como espinas envueltas en tono razonable. Lo que me partió en dos fue ver a mi hija parada detrás de él. Kingsley, mi niña, la que llegó al mundo un martes lluvioso de marzo con el cordón umbilical enrollado al cuello. Y yo le recé a la Virgen con toda la desesperación que cabe en un cuerpo de mujer que acaba de parir, que por favor respirara, que por favor se quedara. La que dio sus primeros pasos sujetándose a mis piernas, como si yo fuera el único suelo firme que existía. La que lloraba escondida en mi regazo cuando las cosas le salían mal en el colegio, y a quien le prometí una y mil veces que siempre, siempre tendría un lugar a donde volver. 38 años después, esa misma mujer estaba de pie en mi sala, mirando el suelo, y no dijo absolutamente nada. Eso es lo que nadie te cuenta del dolor de familia. No llega como un golpe limpio que puedes ver venir y prepararte para recibir. Llega como el agua de lluvia que se cuela por una grieta en el techo, silenciosa, constante, paciente como solo son pacientes las cosas que tienen toda la intención de destruirte. Hasta que un día te das cuenta de que llevas meses parada en el centro de tu propia vida con el agua hasta las rodillas, mirando las paredes que pintaste con tus propias manos, preguntándote exactamente cuándo fue que dejaste de cerrar las grietas. Me llamo Carmen Brennan, tengo 67 años. Fui periodista de investigación durante 4 décadas, la mayor parte de ese tiempo en el Chicago Tribune, y en ese oficio aprendí que los seres humanos somos capaces de dos cosas que parecen contradictorias: una crueldad extraordinaria y una ceguera igualmente extraordinaria ante esa misma crueldad cuando viene de alguien a quien amamos. Lo escribí en cientos de artículos, lo documenté en decenas de casos, lo vi en los ojos de víctimas que me relataban sus historias sentadas al otro lado de una grabadora. Nunca imaginé que un día lo estaría viviendo en mi propia casa. Carlos murió hace 5 años. Un domingo de noviembre, en el hospital, con la mano entre las mías, y esa expresión suya de hombre que ha peleado todo lo que podía pelear y ya está listo para descansar. 41 años de matrimonio. 41 años de discusiones a medianoche sobre historias que investigar, de cafés compartidos en silencio antes de que amaneciera, de esa complicidad tranquila que se construye no con grandes gestos, sino con la consistencia de los días ordinarios. Cuando se fue, la casa no quedó vacía, quedó hueca, que es mucho peor. Kingsley vivía a 40 minutos, con Jason, en un apartamento que alquilaban en el lado norte. Venía los domingos cuando podía. Las llamadas eran regulares. Era suficiente, me decía yo, era lo que había. Entonces, en abril del año pasado, Kingsley me llamó con esa voz que las madres reconocemos inmediatamente. La voz de antes de la mala noticia, cuando la persona todavía está buscando las palabras correctas, y me explicó que habían perdido el apartamento. Problemas con el casero, retrasos en el pago, cosas que pasan, me dijo, con ese tono de quien minimiza algo que en realidad la tiene aterrada. ¿Podrían quedarse en casa mientras encontraban algo nuevo? Solo unos meses, solo hasta acomodarse. Dije que sí sin dudarlo un segundo. Por supuesto que sí. ¿Para qué tenía esta casa de 4 habitaciones si no era para eso? Para cobijar a mi hija cuando la necesitara. Para ser el suelo firme que siempre le prometí. Eso fue hace 18 meses. Jason Calvel, 40 años. Agente inmobiliario, según él. Yo, en 4 décadas de periodismo, aprendí a observar a la gente con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre aparece si le das suficiente tiempo. Y lo que observé en Jason, desde el primer día que lo tuve bajo mi techo, fue esto. Un hombre que entraba a los espacios ajenos como si ya fueran suyos, que miraba las cosas con esa calculadora silenciosa en los ojos, valorándolo todo, que usaba la voz suave para decir cosas hirientes
y luego ponía cara de sorpresa cuando la gente se ofendía. No lo dije, guardé silencio, porque Kingsley lo amaba y porque yo había aprendido que las madres que hablan demasiado pronto sobre los maridos de sus hijas terminan solas. Pagué esa discreción muy cara. El viernes de octubre llegó sin anunciarse de manera especial. Fui al mercado por la mañana, el de la calle Fernández, donde doña Rocío ya me conoce y aparta los chiles anchos que llegan los martes porque sabe que me gustan para la salsa. Hice la compra de la semana, volví a casa. Preparé un pozole que dejé a fuego lento toda la tarde porque los viernes me lo permito, porque Carlos adoraba el pozole y hacerlo los viernes es una de las formas pequeñas que tengo de seguir hablando con él. A las 2 me acomodé en mi sillón, el de piel color caramelo que Carlos y yo elegimos juntos en una tienda de muebles un sábado de 1998, discutiendo si era demasiado caro, riéndonos de que los dos queríamos el mismo, aunque los dos fingíamos que estábamos considerando opciones. Y puse un documental sobre las campañas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Llevaba semanas esperando terminarlo. Me gusta la historia. Me gusta entender cómo la gente toma decisiones bajo una presión que nosotros, desde la comodidad del presente, apenas podemos imaginar. A las 4:30 oí sus pasos. Los de Jason tienen un ritmo particular, pesados, un poco más separados de lo necesario, como si cada pisada quisiera afirmar que el suelo que pisa le pertenece. Aprendí a reconocerlos en los primeros días, de la misma forma que aprendes a reconocer los sonidos de cualquier amenaza que comparte tu espacio. Llenó el marco de la puerta y me miró con esa expresión suya de paciencia exasperada, la de alguien que tiene que explicarle algo obvio a alguien más lento. Carmen, dijo. No, mamá. No, señora Brennan. Carmen, como si fuéramos compañeros de trabajo con una diferencia de opinión administrativa. Este tipo de programación no hace ningún bien a la energía intelectual de la casa. Tenemos que ser más exigentes con lo que consumimos. Levanté la vista de la pantalla despacio. 40 años de periodismo te enseñan a no mostrar lo que sientes hasta que sea el momento correcto. Es un documental histórico, dije con calma, sobre la batalla de Guadalcanal. Cruzó la sala con 3 zancadas, se inclinó detrás del televisor. El tirón fue breve, casi casual, la clase de gesto que hace quien ni siquiera considera que pueda haber consecuencias. El cable cayó, la pantalla se apagó. El narrador del documental estaba describiendo los sacrificios de los marines en las playas de arena negra cuando su voz se cortó a la mitad de una frase, así, sin más, como si nunca hubiera importado. Jason sostuvo el cable roto como un trofeo pequeño y vulgar. Mucho mejor, dijo. Ahora quizás puedas usar el tiempo en algo que valga la pena. Kingsley y yo tenemos algunas ideas para esta noche. Hablaremos en la cena. Se fue. El mando a distancia se quedó inútil en mi mano, apuntando a una pantalla muerta. Me quedé sin moverme. Kingsley llegó a las 6:15. Oí su llave, sus pasos en el corredor, el golpe sordo de su bolso cayendo al suelo. Oí el murmullo de su voz en la cocina con Jason, ese tono bajo de quien recibe una versión de los hechos antes de enfrentarse a los hechos mismos, y 5 minutos después apareció en la puerta de la sala, todavía con el uniforme de enfermera, todavía con el peso de 12 horas de hospital pegado en la espalda. Mamá, dijo. Y en esa sola palabra había algo que me rompió de una forma que el cable roto no había logrado, la indiferencia. No preguntó qué pasó, no dijo, ¿estás bien? No miró el televisor apagado y el cable roto sobre la mesa con indignación, sino con algo peor, con resignación. Jason tiene razón en que deberíamos ser más conscientes de lo que vemos, no es personal. Esperé la siguiente frase. La que diría, pero eso no justifica que rompiera tu cable. La que diría, voy a hablar con él. La que diría, simplemente, ¿estás bien, mamá? No llegó. Kingsley se fue hacia la cocina, donde Jason estaba revisando su teléfono con esa postura suya de hombre que ya ganó. Yo me quedé sola con el cable roto y el silencio y la luz de octubre apagándose por las ventanas. A las 7, la casa se llenó de los sonidos de los dos preparando la cena juntos, riendo de algo en sus teléfonos, completamente ajenos a mí. A las 7:30 me disculpé diciendo que tenía dolor de cabeza y subí a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama, miré las manos. Tenía el cable roto todavía en los dedos, los bordes del plástico partido presionándome la palma, y no sé exactamente cuánto tiempo estuve así,
sintiendo el filo pequeño y estúpido de ese trozo de plástico como si fuera la única cosa real que quedaba. Luego miré las mismas paredes que Carlos y yo pintamos de beige cálido en el 2003, un sábado entero de rodillo y música, y manchas de pintura que tardamos 3 lavadas en quitarnos de las manos. La ventana que elegimos nosotros. El armario que ensamblamos juntos una tarde entera. De instrucciones confusas y risas cuando el tornillo no entraba. La vida que construimos en este espacio con la paciencia y el amor y el trabajo ordinario de 4 décadas. Sentí algo moverse en el pecho. No rabia, todavía no. Algo más profundo. Algo que llevaba 18 meses dormido, adormecido por el duelo y la soledad y el miedo de perder a mi hija si me oponía demasiado fuerte. Me levanté. Fui al cajón del escritorio y saqué un bloc de notas amarillo, el mismo tipo que usé durante 40 años de investigaciones. Arriba escribí la fecha, 18 de octubre de 2025, el cable. Y empecé a escribir todo lo que había visto y callado. Los cargos extraños en los extractos de la tarjeta que llegaban al correo, y que Jason siempre recogía antes que yo. Los susurros de llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo aparecía. La forma en que sus ojos recorrían cada habitación de la casa con esa mirada calculadora de tasador que cree que nadie lo está observando. Escribí durante 1 hora. Cuando terminé, tenía 3 páginas. Apagué la luz. Intenté dormir. A las 11 desistí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa respirar. Y entonces, como si alguien hubiera encendido un interruptor que llevaba demasiado tiempo apagado, un pensamiento atravesó la niebla con una claridad que dolió físicamente. Deja de ser víctima, empieza a ser periodista. 40 años de investigación, 40 años de encontrar la verdad cuando otros preferían que no se encontrara. 40 años de construir casos con paciencia, con documentación, con pruebas que resistieran cualquier cuestionamiento. Me había convertido en exactamente la clase de sujeto sobre el que yo había escrito. Alguien que veía señales, las ignoraba y pagaba el precio. Esa noche terminaría. Me puse la bata de franela que Carlos me regaló la última Navidad que pasamos juntos, azul marino con botones de nácar que él eligió porque sabía que el azul marino es mi color, y avancé por el pasillo en silencio. La casa estaba oscura. Bajo la puerta del cuarto de Kingsley y Jason, mi antiguo despacho, el que renové en 2012 con ese gris suave que me llevó 3 semanas decidir, se filtraba una franja delgada de luz. Pasé sin hacer ruido. Las tablas del suelo de esta casa las conozco de memoria. Cuál cruje, cuál aguanta, dónde hay que poner el peso para avanzar en silencio. 40 años de periodismo de investigación incluyen noches largas en lugares donde el silencio no era opcional. El cuerpo recuerda. La puerta del despacho no tenía llave. Por supuesto que no. En el universo de Jason, yo era inofensiva. Una viuda de 67 años que veía documentales históricos y comía sola y, si me presionaban lo suficiente, acabaría firmando lo que le pusieran delante. El error más caro de su vida. Entré. La habitación olía a colonia cara y a algo dulzón de bebidas energéticas. Mi escritorio, donde pasé décadas con las manos llenas de notas y el café enfriándose, estaba cubierto de envolturas de comida rápida y papeles dispersos sin orden aparente. Las manos me hormiguearon de irritación, pero las controlé. En la esquina, brillando tenuemente en modo de espera, estaba su portátil. Me senté en mi propia silla, en mi propio escritorio, en mi propia casa, y toqué el panel táctil. La pantalla se iluminó sin pedir contraseña. Casi me reí en voz alta. 40 años persiguiendo personas que confunden el poder con la inteligencia. Esta era su gran debilidad. Me veía tan pequeña que ni siquiera se molestó en protegerse de mí. Empecé metódicamente. Historial del navegador. Marcas de lujo que no podría permitirse ningún agente inmobiliario sin ventas documentadas. Restaurantes de precios obscenos. Hoteles de fin de semana en resorts que yo no conocía por nombre. Saqué el teléfono y empecé a fotografiar pantallas. Metódica, sin prisa. Mis manos estaban firmes. No era rabia lo que sentía. Era algo más frío y más limpio. Claridad. Memoria muscular de 4 décadas. El correo electrónico estaba abierto.
las aplicaciones bancarias sincronizadas. La arrogancia era asombrosa. A las 2 de la mañana encontré los extractos de tarjeta. Los reconocí de inmediato, el logo del banco, el número que terminaba en los mismos 4 dígitos que el mío, mi tarjeta, la que guardaba en la billetera para emergencias, la que no había usado en meses, la que casi había olvidado que existía. Según los extractos de los últimos 6 meses, había estado llevando una vida de lujo extraordinario. Cenas de $900, compras de ropa por 3,000, cargos de spa etiquetados como bienestar integral, electrónicos que nunca vi, una estadía de fin de semana en un resort cuyo nombre sonaba a otro continente. Me detuve en las firmas. 40 años firmando mi nombre, el mismo nombre en miles de documentos, en contratos, en declaraciones juradas, en los artículos que más me costaron. Reconozco mi propia firma como reconozco mi propia voz, sin esfuerzo, sin dudar. Las firmas en esos extractos no eran mías. Eran lo suficientemente similares para engañar a quien mirara de pasada, no lo suficiente para engañar a la mujer cuya mano habían intentado imitar. $47,000 en 6 meses, cada cargo un pequeño robo, cada firma una mentira con mi nombre. Me quedé inmóvil delante de la pantalla, sintiendo el frío de esa cifra instalándoseme en el pecho como agua helada. Fotografié cada página, cada extracto, cada firma falsificada junto a la fecha. 43 imágenes en total, 43 pruebas. A las 2:20 oí una puerta abrirse, pasos en el pasillo, los suyos. Cerré todas las pestañas. Dejé el portátil exactamente como lo encontré. Mismo ángulo, misma distancia del borde del escritorio, modo de espera. Me pegué a la pared junto al armario, el corazón martillándome en la garganta. La puerta del baño se cerró. El agua corrió 30 segundos, se cortó. Pasos de regreso. Me deslicé hacia el pasillo cuando la puerta del baño se abrió, rápida pero sin ruido, y llegué a mi cuarto antes de que él volviera a la suya. Cerré la puerta con cuidado, apoyé la espalda contra la madera y esperé que el silencio me confirmara que no me había oído. Silencio. Me senté en la orilla de la cama con el teléfono en las manos, el pulgar deslizándose por las 43 fotografías. Limpias, legibles, demoledoras. Debería haberme detenido ahí. Las pruebas de la tarjeta eran suficientes para empezar, pero a las 2:30 de la madrugada, sentada en mi cuarto mientras la casa dormía encima de mí, el pulgar siguió moviéndose. Fue entonces cuando lo vi. Un hilo de correos que había capturado casi por accidente, en el borde de una pantalla que fotografié pensando que era otra cosa. El asunto decía, Carmen Brennan, opciones de cuidado a largo plazo. Amplié la imagen hasta que los caracteres fueron perfectamente legibles. El intercambio era entre Jason y alguien llamada Susan Doblefalt, consultora de una residencia llamada Sunrise Meadows. Unidad de cuidado de memoria. El estómago se me cayó hasta el suelo. Cuidado de memoria. El primer correo estaba fechado el 15 de agosto, 2 meses atrás. Hola Susan, gracias por atender mi llamada. Estoy buscando opciones para ingresar a una familiar anciana. Se está volviendo cada vez más difícil de manejar en casa. ¿Cuál es el proceso de admisión? Familiar anciana, difícil de manejar. Como si yo fuera un problema de logística. Como si 40 años de periodismo, de construir casos, de publicar verdades que incomodaban a los poderosos, se redujeran a una línea en el correo de un hombre que no había completado una sola venta inmobiliaria documentada en el tiempo que llevaba viviendo bajo mi techo. La respuesta de Susan llegó 3 días después, profesional y comprensiva, con el tono de quien ha tenido esta conversación muchas veces. Entendemos lo difícil que puede ser cuando un familiar muestra signos de deterioro cognitivo. Nuestras instalaciones requieren evidencia documentada de dicho deterioro, así como consenso familiar respecto al cuidado profesional. Necesitamos evaluaciones médicas, prueba de incapacidad para mantener una vida independiente y el consentimiento del paciente o poder notarial. Tuve que leer el párrafo 2 veces para que el significado me cayera del todo encima. Él estaba construyendo un caso para demostrar que yo estaba perdiendo la cabeza. El correo del 10 de septiembre me hizo temblar las manos por primera vez esa noche. La anciana es terca, pero muestra signos. Confusión con las fechas, se repite. Desorientación ocasional. Mi esposa está de acuerdo en que necesita cuidado profesional. Ambos estamos muy preocupados por su seguridad. ¿Qué documentación necesitarían de nuestra parte?
Mentiras. Cada palabra una mentira construida con cuidado. Nunca estuve confundida, nunca estuve desorientada. Esa semana había estado trabajando en la edición final de mis memorias, revisando referencias históricas, comprobando fechas con la precisión de quien pasó 4 décadas haciéndolo profesionalmente. Y allí estaba Jason, fabricando síntomas de demencia para justificar encerrarme, y afirmando que Kingsley estaba de acuerdo. Mi esposa está de acuerdo, mi hija, la que prometió en el entierro de su padre que siempre me cuidaría, la que esa tarde me dejó sola en la sala con el televisor apagado y el cable roto en la mano. ¿Lo sabía? ¿Era parte de esto? ¿O también a ella la estaban manipulando? La duda entró como una astilla y no salió. El último correo estaba fechado el 28 de septiembre. Adjunto el folleto y la solicitud preliminar con su información. Una vez que Carmen esté bajo su cuidado y el poder notarial se transfiera, la propiedad puede venderse en 90 días. Valor estimado de la propiedad, alrededor de $800,000. Después de deducir los costos de la residencia, debería quedar una cantidad sustancial para gestionar su cuidado continuo. Me quedé mirando esas líneas durante un tiempo que no supe medir. $800,000, mi casa, la que Carlos y yo compramos en 1983 por $62,000, con un préstamo que tardamos 15 años en pagar. La que pintamos juntos, la que reparamos juntos, en la que criamos a Kingsley, en la que lo vi morir una tarde de noviembre con la mano entre las mías. Para Jason era simplemente un activo a liquidar, y yo era el obstáculo a eliminar. Amplié el PDF adjunto con los dedos temblorosos. Era un formulario de solicitud de admisión de Sunrise Meadows, completado con mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social. Todo, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Jason lo había rellenado todo, esperando el momento correcto. Miré la foto de Carlos en mi mesilla. Era de nuestro 30º aniversario, el año anterior al diagnóstico. Estaba riendo con esa risa suya de hombre que se toma el tiempo de ser feliz, los ojos llenos de luz. Carlos, susurré al cuarto vacío. Ojalá estuvieras aquí. Siempre supiste cuando yo era demasiado confiada. Pero no estaba, y yo estaba sola con esto. Dejé que la rabia llegara un momento. La reconocí. Y después la guardé donde guardo las cosas que no puedo dejar que me controlen, cuando necesito pensar con claridad. 40 años de periodismo enseñan eso también, que la rabia es energía, pero sin disciplina es solo ruido. Conecté el teléfono al portátil a las 2:45. Creé una carpeta llamada Pruebas H. Calvel. Empecé a copiar. Para las 3 de la mañana tenía 3 copias completas en 3 lugares diferentes. Una en el teléfono, una en un USB que guardé detrás del cuadro de la Virgen que Carlos me trajo de Guadalajara en 1991. Una en mi correo cifrado, lista para enviarse. $47,000 en fraude. Una conspiración para declararme incompetente e internarme. Un plan para vender mi casa mientras yo pasaba mis últimos años en una residencia a la que jamás habría consentido ir. Sostuve el USB en la palma, más pequeño que mi dedo meñique, con pruebas suficientes para destruir la vida que Jason Calvel creía que estaba construyendo a mis expensas. Volví a mi cuarto. Me recosté con la ropa puesta. Esta vez el sueño llegó rápido. No el sueño inquieto de los últimos 18 meses, sino el descanso profundo de alguien que finalmente sabe exactamente qué batalla está librando y exactamente cómo va a ganarla. Me desperté a las 5 sin alarma. 2 horas de sueño que deberían haberme dejado destrozada. La adrenalina, en cambio, me tenía más lúcida que en meses. Saqué un blog nuevo. Papel amarillo, líneas verdes, el mismo tipo que usé en cada investigación importante de mi carrera. Arriba escribí, 19 de octubre de 2025. Plan de acción. Debajo, la lista. Cerrajero, abogado, banco, organización de pruebas, estrategia de salida. Miré la palabra abogado durante un buen rato. Necesitaba a alguien en quien confiar sin la menor duda. Alguien que me conociera lo suficiente para creer esta historia a la primera, sin mirarme 2 veces para comprobar si realmente estaba tan lúcida como decía. Alguien que no pensara, viendo a una mujer de 67 años, decirle que su yerno intentaba internarla, que quizás el problema estaba en ella. Solo había un nombre. A las 5:30 agarré el teléfono y marqué un número que me sabía de memoria desde hacía 35 años. Charles Norton respondió al tercer tono con voz áspera de sueño.
Más te vale que esto sea urgente. Charles, soy Carmen Brennan. Necesito tu ayuda. La irritación desapareció al instante. Nos conocíamos desde 1987, cuando ambos éramos más jóvenes y más imprudentes, y trabajamos juntos para destapar a un concejal que cobraba comisiones de constructoras. Él era el abogado que sabía moverse entre las complejidades legales de probar corrupción. Yo era la periodista que sabía encontrar la basura y hacer que se pegara. Éramos un equipo que asustaba a quien tenía algo que esconder. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Estás bien? Físicamente sí, pero necesito un abogado. Charles, es por abuso a una anciana. Hice una pausa. Y la anciana soy yo. Silencio al otro lado del teléfono. Luego movimiento. Él incorporándose en la cama. Dime qué está pasando. Se lo conté todo. Directo, con los puntos esenciales. Jason y Kingsley viviendo conmigo 18 meses. El cable. Mi investigación de madrugada. El fraude con la tarjeta. $47,000 en 6 meses. Los correos sobre internarme en cuidado de memoria. El plan para vender mi casa. Charles escuchó sin interrumpirme. Su respiración era el único sonido que me decía que seguía al otro lado. Cuando terminé, el silencio se alargó. Carmen, dijo por fin, con ese tono suyo de abogado que ya está estructurando el caso mientras habla. Esto es gravísimo. Abuso financiero a persona mayor, robo de identidad, conspiración para cometer fraude. Si la documentación es lo que describes, tu yerno puede enfrentarse a entre 5 y 10 años de prisión. La documentación es exactamente lo que describí. 43 imágenes, extractos, firmas falsificadas, correos con sus propias palabras. ¿Y Kingsley? ¿Cuál es su implicación? Esa pregunta me dolió más que cualquier número. No lo sé todavía, dije con honestidad. Jason afirma que ella está de acuerdo en que necesito cuidados profesionales. Puede ser verdad. Puede ser que también la esté manipulando a ella. Necesito saberlo antes de decidir cómo actuar con mi hija. Bien. La voz de Charles cambió a modo profesional. Primero, no los confrontes. Todavía no. Necesitamos asegurar todo legalmente. ¿Puedes venir el lunes por la mañana? Mi oficina, 9 en punto. Allí estaré. Entre ahora y entonces, haz copias de todo. Muchas copias. Nube, discos físicos, lo que puedas. Envíame un juego cifrado. Y no toques nada del portátil. Queremos preservar la cadena de custodia. Ya me adelanté con las copias. Nube, portátil, USB. Lo oí sonreír al otro lado del teléfono. ¿Sigues teniendo esos instintos de investigadora? No los perdí nunca, dije. Solo los tenía dormidos. Pasé la hora siguiente creando copias adicionales con la meticulosidad de quien sabe que una sola copia es una vulnerabilidad. Subí todo a mi almacenamiento seguro en la nube. Hice un segundo USB y lo guardé en la caja de zapatos del fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno. Envié a Charles el archivo cifrado. Para las 7 tenía 6 copias completas en 6 lugares distintos. Que Jason lo intentara, que destruyera los originales, que borrara el portátil, que tirara los extractos. Yo seguiría teniendo todo lo necesario para enterrarlo. Me detuve frente a la foto de boda que tengo en el escritorio. Carlos de 26 años, yo de 21, en la pequeña iglesia del barrio donde se casaron mis padres. Los dos riéndonos de algo que ya no recuerdo, lo que significa que éramos felices de verdad, porque la felicidad de verdad no necesita recordar sus razones. Me decías que era demasiado blanda, le dije a la foto, que prefería el silencio antes que el conflicto, que cuando me pisoteaban, encontraba razones para justificar a quien me pisoteaba. La foto no respondió. Tenías razón, y ya terminó. A las 8 oí movimiento arriba, agua corriendo, pasos, los sonidos de Jason y Kingsley empezando su sábado, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Como si en las últimas horas yo no hubiera descubierto exactamente qué clase de hombre vivía bajo mi techo y qué planeaba hacer conmigo. Yo estaba en mi escritorio, el blog delante, las pruebas aseguradas en múltiples lugares, el abogado contactado, la estrategia en marcha. Jason creía que trataba con una mujer confundida, peligrosamente pasiva, a quien podía empujar 1 centímetro más cada semana hasta que desapareciera por completo de su propia vida. Para el lunes por la mañana iba a aprender lo equivocado que estaba. Pasé 40 años derribando a personas que se creían intocables.
Jason Calvel era solo otro nombre en una lista muy larga, y yo nunca fallé al exponer la verdad. La camioneta de Jason salió marcha atrás del garaje a las 7:45 del lunes. 5 minutos después, el sedán de Kingsley lo siguió. Los vi desaparecer por la esquina desde la ventana de arriba, y cuando las ruedas doblaron la calle y los dos vehículos desaparecieron, agarré el teléfono. Lo que iba a ocurrir a continuación cambiaría todo. La cerrajería Valdés atendió al segundo tono. «Buenos días, habla Tony». «Tony, soy Carmen Brennan, la de Maple Drive. Necesito cambiar todas las cerraduras, cada punto de entrada, hoy mismo». Hubo una pausa breve. Tony Valdés llevaba 30 años trabajando en el barrio. Cambió las cerraduras de mi casa en 2003 cuando perdí las llaves en el supermercado. Carlos estaba conmigo ese día, registrando cada bolsillo 2 veces, riéndose de sí mismo con esa generosidad que tenía para reírse de sus propias torpezas. Tony recordaba esas cosas. Los artesanos buenos siempre recuerdan a sus clientes. «¿Qué tan pronto necesitas que vaya, Carmen? ¿Puedes estar aquí a las 9? Ahí estaré. ¿Cerrojos estándar? Alta seguridad, lo mejor que tengas». La pausa esta vez fue más corta. Tony era un profesional. Sabía que no todos los cambios de cerraduras son por llaves perdidas. «Entendido, nos vemos a las 9». Colgué y miré el reloj, 1:15 para que girara la primera cerradura nueva, para que el primer pedazo de mi casa volviera a ser mío de verdad. Pasé ese tiempo recorriendo la casa despacio, como quien hace un inventario de lo que está a punto de recuperar. La puerta principal, donde Jason había entrado 18 meses atrás, con 2 maletas y esa sonrisa de hombre que ya está midiendo el espacio. La puerta trasera, donde había empezado a aparcar su camioneta demasiado cerca de la mía, bloqueándome el paso como si fuera el gesto más natural del mundo. La puerta del garaje, la entrada del sótano, 4 puntos de acceso, 4 lugares por donde entraban y salían cuando les daba la gana, usando mi casa como si ya fuera suya, como si el proceso de hacerse dueños solo fuera cuestión de tiempo y paciencia. La furgoneta blanca de Tony llegó puntual a las 9:05. Lo recibí antes de que pudiera llamar. Venía con 2 cajas de herramientas pesadas, y esa eficiencia suya de quien no necesita prepararse porque lleva décadas haciéndolo. «Empecemos por la principal y damos la vuelta», dije. Dejó el equipo en el suelo y sacó el taladro sin más preámbulos. «Cerrojos de alta seguridad, pestillo por dentro, llave por fuera. Te doy 5 juegos por cerradura. 5 juegos». Me detuve un segundo en eso. 5 juegos significaban opciones. Significaban que yo decidía quién entraba y quién no. No Jason. No nadie más que yo. La broca mordió la cerradura vieja a las 9:15. Ese sonido, metal contra metal, la resistencia de algo que lleva años en su lugar siendo vencida con precisión, atravesó 18 meses de silencio y de andar de puntillas en mi propia casa. Las virutas cayeron al umbral. Tony trabajaba con la facilidad de quien ha hecho esto 10.000 veces. Manos firmes, seguras, sin conversación innecesaria. «Este ha visto días mejores», dijo sosteniendo el cerrojo viejo, el latón desgastado en los puntos donde más se había girado. ¿Cuántas veces había girado Jason su llave en esa cerradura? ¿Cuántas veces había cruzado mi umbral sin llamar, sin pedir permiso, tratando mi entrada como si fuera la suya? «Tíralo», dije. Cayó en el cubo con un ruido metálico satisfactorio. El nuevo era cromado, pesado, con esa solidez de las cosas construidas para durar. Cuando Tony lo instaló y me puso la primera llave en la mano, sentí algo físico, algo que no esperaba, como si me devolvieran una parte de mí que llevaba demasiado tiempo prestada. «Pruébala». Metí la llave. Giró suave, precisa, con el clic limpio de un mecanismo nuevo que no ha aprendido todavía las costumbres de la casa. «Puerta trasera», dije. Recorrimos la casa en silencio. El taladro cantó en la entrada trasera, en el garage, en el sótano. Cada cerrojo viejo cayendo en el cubo como un capítulo que se cierra. Cada cerrojo nuevo instalándose como una declaración. Cuando terminamos, eran casi las 11. Tony recogió sus herramientas con ese ritmo pausado de quien no tiene prisa porque siempre llega a tiempo. 4 cerrojos de alta seguridad, 20 llaves en total. Me entregó el último juego. «Tengo una a mano siempre, y guarda las demás separadas, no en el mismo cajón». «Lo sé», dije. Me miró un momento. Algo cruzó su cara. Reconocimiento, quizás.
30 años trabajando en el barrio te enseñan a leer situaciones. Cuídate, Carmen. Me extendió la mano. Su apretón fue firme y breve, el de un hombre que entiende que hay trabajos que van más allá de su descripción técnica. Lo acompañé a la puerta, mi cerradura nueva, y lo vi subir a la furgoneta y alejarse por Maple Drive. Luego cerré. Probé las 4 cerraduras una vez más, cada una, escuchando ese clic preciso y definitivo. Por primera vez en 18 meses, sonreí. La sala de guerra la construí en mi dormitorio durante la hora siguiente. Si alguien hubiera entrado en ese momento, me habría reconocido. La Carmen Brennan de los años 90, con una historia que desenredar y el espacio despejado para hacerlo. El escritorio libre de todo lo que no fuera necesario, el bloc amarillo abierto, las pruebas organizadas en carpetas por colores, el sistema que aprendí cubriendo el escándalo de corrupción municipal en 2009. Carpeta roja, pruebas financieras. Los extractos de tarjeta, las firmas falsificadas comparadas con las mías, los registros bancarios mostrando el drenaje sistemático de mi cuenta. Carpeta azul, comunicaciones. Los correos entre Jason y Susan W. Falt, el folleto de Sunrise Meadows, las capturas de mensajes que fotografié del teléfono de Jason la semana anterior, en los que le escribía a alguien sobre cuándo el apartamento quedaría libre. Carpeta verde, testigos potenciales. Bárbara Peterson, mi vecina de enfrente, que había visto a Jason cargar cajas desde el sótano en julio sin que yo estuviera. Arturo Colmán, 3 casas más abajo, que lo había oído al teléfono hablando de valores de propiedades en el jardín delantero, en una conversación que no tenía sentido para un hombre que supuestamente era inquilino temporal. Karen Phillips, enfrente, que me había dicho en mayo que últimamente Jason recibía el correo antes de que yo pudiera verlo. Pequeñas cosas, aisladas, no significaban nada. Juntas, formaban un patrón tan claro como las huellas en la nieve fresca. En la pared sobre el escritorio pegué una línea de tiempo en notas adhesivas. 18 meses de mi vida reducidos a puntos cronológicos, cada uno más grave que el anterior. Cuando terminé y me aparté para verla completa, me detuve. Mirándolo así, organizado, resultaba inconfundible. Esto no era un yerno que había abusado de mi hospitalidad. Era alguien que había llegado con un plan, y había ejecutado ese plan con paciencia y meticulosidad durante año y medio, mientras yo, demasiado ocupada en el duelo, demasiado agradecida por tener a mi hija cerca, miraba hacia otro lado. Pasé 40 años documentando que la diferencia entre un crimen y un accidente es precisamente esa, la intención sostenida en el tiempo. Jason Calvel había llegado a mi casa con intenciones, y yo tenía las pruebas. A las 2:30 de la tarde conduje hasta el banco Community First en la avenida Aguilar, la misma sucursal donde Carlos y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta en 1983. Los mismos cajeros que nos conocían por el nombre durante décadas, que mandaron flores cuando Carlos murió. Ahora estaba aquí para decirles que mi propia familia me había estado robando. La sala de espera estaba tranquila para un lunes por la tarde. 2 empleados detrás del mostrador, una pareja mayor consultando algo en el escritorio de hipotecas. Las luces fluorescentes zumbando con esa monotonía que solo existe en los bancos y en las salas de espera de los médicos. Me acerqué a la recepcionista, una chica joven con una placa que decía Jessica, y dije que necesitaba hablar con un gerente de sucursal. ¿Tiene cita, señora? Vengo por fraude en mi cuenta, es urgente. Su expresión cambió al instante. Profesional, entrenada para este tipo de situaciones. Por favor, tome asiento. Voy a ver si la señora Foster está disponible. Me senté con la carpeta roja sobre las rodillas y miré a través de las paredes de cristal donde Linda Foster hablaba por teléfono en su despacho. 50 y tantos años, pelo oscuro recogido, esa postura de quien lleva décadas en el sector y ya no necesita demostrar nada. La reconocía de vista aunque no hubiéramos hablado más de 3 veces. 10 minutos después, Jessica me hizo pasar. Linda se levantó y me estrechó la mano. Siéntese, por favor. Jessica me ha dicho que es por fraude. Puse la carpeta roja sobre el escritorio entre las dos. Señora Foster, vengo a denunciar robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito. Yo soy la víctima. La actividad lleva ocurriendo 6 meses. Abrí la carpeta. Los extractos con los cargos marcados, las comparaciones de firmas, las capturas de pantalla que fotografié en el portátil de Jason, mostrando las compras de lujo, los restaurantes, los hoteles. Linda revisó cada página con esa concentración meticulosa de quien sabe que los detalles importan.
Cuando llegó a la comparación de firmas, se le tensó levemente la comisura de la boca. «Señora Brennan», dijo en voz baja, «esto suma $47,000. Sí, y lleva ocurriendo desde abril. Confié en la persona equivocada durante demasiado tiempo». Me miró de una forma que reconocí, el momento en que una profesional entiende que esto no es un malentendido administrativo. ¿Quién lo hizo? Mi yerno. Interceptó mi correo durante meses, falsificó mi firma y usó mi tarjeta sin ningún tipo de autorización. Exhaló despacio y alcanzó el teléfono. Esto califica como abuso financiero a persona mayor. Es un delito grave en este estado. Lo sé. Cubrí delitos financieros para el Chicago Tribune durante 20 años. Algo cambió en su expresión. No exactamente sorpresa, sino ese reajuste que hace la gente cuando descubre que la persona al otro lado del escritorio sabe exactamente de qué está hablando. Marcó extensión interna. Habla Linda Foster, sucursal de la Avenida Aguilar. Necesito servicios de fraude, robo de identidad y uso no autorizado. Importe aproximado, $47,000 en 6 meses. Sí, el titular está presente con documentación completa. Mientras esperaba respuesta, abrió el historial de mi cuenta en su pantalla. La vi desplazarse por transacción tras transacción. Asadores en los que nunca puse un pie. Tiendas de ropa en las que nunca entré. Una estadía de fin de semana en un hotel de la ciudad mientras yo estaba en casa comiendo sola en la cocina. Congelen todas las tarjetas de inmediato, dijo al teléfono. Inicien disputas por todos los cargos marcados. Activen protección antifraude reforzada. Cualquier transacción superior a $50 requerirá verificación de voz directamente con la titular. El número de cuenta es... Pasó los siguientes 20 minutos generando informes, completando declaraciones, creando el rastro formal y legal que necesitaría más adelante. Cada vez que firmaba mi nombre, mi firma real, la que conocía desde hacía 67 años, sentía que recuperaba 1 centímetro más del terreno que me habían quitado. «Señora Brennan», dijo con cuidado, al final, «¿su hija sabe lo que ha estado haciendo su marido?». Era la pregunta que más dolía. «Eso es lo que necesito averiguar», dije con honestidad. Ordenó los papeles y me entregó una carpeta fina. Esto confirma el reporte de fraude, el número de caso, el importe impugnado y la fecha de presentación. Guarde varias copias. Siempre lo hago. Hábito de periodista. Algo así. Me acompañó hasta la puerta. En el umbral se detuvo. Siento que esto le haya pasado. Nadie debería tener que defenderse de su propia familia. No, dije. No debería. Salí a la tarde de octubre con el reporte de fraude en la mano, $47,000 oficialmente bloqueados y el sol cayendo largo y oblicuo sobre el aparcamiento. En menos de 2 horas, Jason y Kingsley volverían a casa. Entrarían en el camino de siempre. Jason metería su llave y la cerradura no lo reconocería. Conduje de vuelta con el reporte en el asiento del copiloto, lista para lo que venía. Los vi llegar a las 6:07 desde el sillón de Carlos, el que da a la ventana delantera. Primero la camioneta de Jason, ese rugido agresivo con que anunciaba su presencia antes incluso de aparecer. Luego el sedán de Kingsley, más silencioso, entrando justo detrás como siempre, como si llevar 18 meses a la sombra de su marido fuera el orden natural de las cosas. No me moví. Esperé. El sonido llegó exactamente donde lo esperaba, metal contra metal, una llave entrando en una cerradura que ya no la reconocía. El rasguño confuso, el traqueteo, la pausa desconcertada. ¿Qué? La voz de Jason, apagada al otro lado. La llave no funciona. Déjame probar la mía. La voz de Kingsley, todavía creyendo que había una explicación simple. Más rasguños, el pomo temblando. La mía tampoco. Por la ventana los veía como sombras en el porche. Jason inclinado sobre la cerradura, Kingsley detrás con el bolso todavía al hombro. El mismo bolso de enfermera que arrastraba cada día después de 12 horas de turno. El mismo turno que ella hacía para pagar una vida que él gastaba con mi tarjeta robada. Esto no tiene sentido. La voz de Jason cambió, la sospecha entrando. Ella está ahí dentro. Su coche está en el camino. Silencio. Igual pasó algo con la cerradura. Kingsley, buscando la explicación razonable, como hacen las personas que llevan tiempo buscando razones razonables para cosas que no las tienen. Deberíamos llamar a un cerrajero. Está en casa. La voz de Jason se endureció. Cambió las malditas cerraduras. Vi su silueta apartarse de la puerta principal.
Vi cómo señalaba hacia la esquina de la casa. Entrada trasera. Los oí rodear la casa. Los mismos sonidos en la puerta trasera. Llave, cerradura, fallo. Luego el garaje. Luego la ventana del sótano, la que Jason había forzado el verano pasado cuando yo estaba en el jardín. La que Tony Valdés había sellado esa misma mañana con la misma precisión meticulosa que el resto. No se abrió. Los pasos volvieron hacia la entrada principal, más rápidos, más pesados, y entonces empezaron los golpes. Los nudillos de Jason contra mi puerta. 3 golpes cortos y duros, lo bastante fuertes para hacer vibrar el marco. «Sé que estás ahí dentro. Abre la puerta». Me quedé sentada. Respiré despacio. Mantuve las manos quietas sobre los muslos. «Jason», la voz de Kingsley, preocupada de verdad ahora. «Cálmate. Igual le pasó algo a mamá. Igual está herida o...» Cambió las cerraduras, Kingsley. No está herida. Nos está dejando fuera a propósito. ¿Por qué haría eso? ¿Qué sé yo? 3 golpes más, el marco temblando. «Abre esta puerta ahora mismo. Esta es mi casa también». En la ventana de enfrente vi la cortina de Bárbara Peterson abrirse un par de centímetros, su cara pálida en la luz de la tarde, mirando. Los testigos importaban. Me levanté despacio. Pasé junto a las 4 maletas azules que había alineado en el pasillo, todo lo que Jason y Kingsley habían traído a mi casa, empacado con cuidado, listo para partir, y avancé hacia la puerta. La abrí exactamente 6 pulgadas. La cadena de seguridad quedó tensa entre nosotros. Los ojos de Jason bajaron a la cadena, subieron a mi cara. El shock parpadeó. La confusión se endureció en rabia. «¿Puedo ayudarte?», dije. Mi voz estaba tranquila. Era la voz que usaba en las entrevistas cuando necesitaba que alguien se delatara solo. La voz que dice, «Tengo todo el tiempo del mundo y ya sé más de lo que tú crees. ¿Qué hiciste con las cerraduras?». La cara de Jason se tiñó de rojo. «¿Qué demonios te pasa? Esta es mi casa». «En realidad, Jason, quizás quieras revisar la escritura. Esta casa está a mi nombre. La hipoteca quedó pagada en 2008. Tú eras un invitado». Era, en pasado. «Mamá», la voz de Kingsley se quebró. «¿Por qué no podemos entrar? ¿Qué está pasando?». Miré a mi hija a través de la rendija, el rímel corrido, los ojos asustados y cansados. 38 años y de pronto parecía muy joven, porque el miedo nos devuelve siempre a alguna edad anterior, a cuando creíamos que alguien podía explicárnoslo todo. «Lo sé», dije, «lo de la tarjeta. $47,000 robados en 6 meses. Lo del plan de la residencia. Los correos con Sunrise Meadows. Lo sé todo, Kingsley». Las palabras cayeron entre nosotros con el peso de las cosas irreversibles. Jason empujó la puerta. La cadena aguantó. «Estás inventándotelo», gritó. «Estás confundiendo cosas que no existen». Metí la mano hacia atrás y saqué el extracto de tarjeta que había impreso en el banco. Lo sostuve en el hueco entre la puerta y el marco. Firma falsificada. El departamento de fraude del banco lo confirmó esta tarde. ¿Quieres ver el número de caso, Kingsley? «No le hagas caso», dijo Jason rápido, suavizando el tono de golpe, cambiando de registro con esa facilidad que me revolvió el estómago. «Está confundida, es mayor, está conectando cosas que no tienen relación». «Fui periodista 40 años», dije con calma. «Sé documentar pruebas, sé construir un caso». Levanté la mano con los correos impresos. «Tengo tu correspondencia con Susan Doblefalt, solicitudes de admisión con mi información ya rellenada sin mi conocimiento, un calendario para vender mi casa una vez que me internaran». Vi el color abandonar la cara de Kingsley. Se giró lentamente hacia su marido. Jason intentó agarrarle el brazo, no con violencia, todavía, pero con esa firmeza posesiva de quien cree que puede controlar lo que la otra persona va a hacer. Y habló rápido, en voz baja, para ella. «Está paranoica. Esto es exactamente por lo que intentábamos conseguirle ayuda. No le sigas la corriente». «Entonces explica esto», dije, y deslicé uno de los correos impresos por la rendija. El papel aleteó y cayó al porche. Kingsley lo recogió. Sus ojos recorrieron la página. Vi el momento exacto en que el texto dejó de ser caracteres y se convirtió en significado. Su respiración cambió. «Jason», dijo en voz muy baja. Él no respondió. «Este es tu correo. Esta es tu dirección de correo». Levantó la vista hacia él. «Esto es real». «Kingsley, ibas a meter a mi madre en una residencia». Su voz subió un escalón. «Ibas a vender su casa sin decírselo, sin decirme a mí».
No era así. Entonces, ¿cómo era? Y fue entonces cuando la máscara de Jason se rompió del todo. No de golpe, poco a poco, como se rompen las cosas que llevan demasiado tiempo bajo presión. Primero una grieta pequeña, luego otra, hasta que la estructura ya no puede sostenerse. Esto es culpa tuya, me siseó, y en su voz había algo que ya no intentaba disimularse. Eres terca, no puedes vivir sola, necesitas cuidados, estábamos ayudándote. Robándome $47,000. Ese dinero iba a ser nuestro de todas formas. Las palabras salieron antes de que pudiera pararlas, y en el momento en que salieron, los tres lo supimos. Cuando murieras, cuando se vendiera la casa, solo estábamos adelantando el proceso. El silencio que siguió fue de los que cambian el aire de una habitación. Kingsley lo miró fijamente. ¿Qué acabas de decir? Jason se quedó rígido. Sabía exactamente lo que había hecho. La verdad estaba fuera, cruda e irreversible, dicha con sus propias palabras en el porche de mi casa delante de mi hija y de medio vecindario que ya estaba asomándose a las ventanas. Se lanzó hacia adelante. La cadena frenó el movimiento, pero el marco de la puerta crujió. Esta casa vale $800,000, dijo con una urgencia desesperada, como si el número pudiera justificar todo lo demás. ¿Y se va a desperdiciar en una sola mujer que no la va a disfrutar? Te sugiero que te apartes, dije con calma. Bárbara Peterson está mirando desde enfrente. La agresión es un delito. Jason se echó atrás. Sus manos temblaban. Su pecho subía y bajaba con una respiración que ya no controlaba del todo. Sacó el teléfono. Bien, dijo. Voy a llamar a la policía. Denuncia de incapacidad. No eres competente para vivir sola. Eso lo pueden certificar médicos. Hazlo, dije. Yo tengo el reporte de fraude, las firmas falsificadas, los correos con Sunrise Meadows y una cita con mi abogado mañana a las 9. Charles Norton. El dedo de Jason quedó suspendido sobre la pantalla. Detrás de él, Kingsley se había sentado en los escalones del porche. Sus hombros temblaban. El correo impreso entre sus manos, arrugado de apretarlo. Kingsley, dije en voz suave. Levantó la vista hacia mí, los ojos rojos, la cara de alguien que acaba de ver algo que lleva tiempo sin querer ver. ¿Tú lo sabías? ¿Los de la tarjeta? ¿Lo del plan? No, susurró. Te lo juro, mamá, no lo sabía. Y le creí. No porque quisiera creerle, aunque también eso, sino porque 40 años leyendo personas me habían dado la capacidad de distinguir la mentira del dolor genuino. Y lo que vi en la cara de mi hija en ese momento era dolor. El dolor específico de quien descubre que la persona en quien más confiaba la ha estado usando también a ella. Jason bajó el teléfono. No puedes hacer esto, dijo. Tenemos derechos. Llevamos viviendo aquí 18 meses. No están en la escritura, dije. Sus cosas están empacadas, 4 maletas. Pueden recogerlas ahora. ¿Y a dónde se supone que vayamos? No lo sé, dije. Pero deberías haber pensado en eso antes de robarme $47,000 y planear vender mi casa mientras yo dormía en una residencia. La mirada que me lanzó Jason en ese momento tenía en ella algo que reconocí de décadas de periodismo. La mirada de alguien que sabe que ha perdido, pero que no ha terminado todavía. Que va a seguir peleando aunque la batalla ya esté decidida, porque ese es el único modo que conoce de estar en el mundo. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondí en voz baja. Sí ha terminado. Cerré la puerta. Giré el cerrojo. Oí el clic limpio y definitivo del mecanismo nuevo. Y al otro lado de la madera, oí a mi hija empezar a llorar. Las luces rojas y azules llegaron a las 6:45. 2 patrullas aparcando en la acera con esa lentitud deliberada que dice que ya están aquí, que todo el barrio puede mirar. Las luces pintaron la tarde de octubre en destellos, y al otro lado de la calle la puerta de Bárbara Peterson se abrió. 2 casas más abajo, Karen Phillips salió al porche. Arturo Colman apareció junto a su buzón sin molestarse en fingir que miraba otra cosa. La caballería que Jason había llamado. Los testigos que yo necesitaba. 2 agentes bajaron de las patrullas. El primero, 40 y tantos, cuerpo sólido, esa presencia que da llevar 20 años en el trabajo. Su placa decía Reynolds.
El segundo, más joven, siguiendo el ritmo del primero. Davis. Jason los interceptó a mitad del camino con esa voz suya de escena pública, proyectada para que todos oyeran. Agentes, gracias a Dios. Mi suegra está teniendo algún tipo de episodio. Nos dejó fuera de nuestra propia casa. Estamos muy preocupados por su seguridad. Puede que sea demencia o... Reynolds levantó una mano. Todos tranquilos, vamos paso a paso. Miró a Jason, miró a Kingsley, que seguía en la acera abrazándose a sí misma con el papel arrugado en la mano. Luego miró la casa. Señor, ¿usted dice que esta es la residencia de su suegra? Sí, llevamos 18 meses viviendo aquí. Somos familia. ¿Y ella es la propietaria legal? La pausa de Jason duró exactamente lo que dura en quien no puede responder sin contradecirse. Técnicamente sí, pero... Empecemos por ahí. Reynolds subió al porche y llamó. 3 golpes secos, profesionales. Señora Brennan, ¿puede venir a la puerta, por favor? Ya estaba allí. Abrí igual que antes. 6 pulgadas, la cadena tensa entre nosotros. Agente Reynolds, ¿usted es la propietaria? Soy Carmen Brennan, única propietaria. La hipoteca quedó pagada en 2008. Reynolds asintió despacio. Sus ojos leyeron la cadena, el hueco de 6 pulgadas, mi calma. Su yerno nos llamó. Dice que los dejó fuera y que está preocupado por su estado mental. Agente, fui periodista de investigación durante 40 años en el Chicago Tribune. Mi estado mental está perfectamente bien. Lo que no está bien son los $47,000 que me robaron. Hice una pausa. ¿Puedo mostrarle la documentación? Solo a usted. Reynolds miró a Jason y a Kingsley. Esperen aquí con el agente Davis. Pero usted no puede... Señor, esta es su propiedad. Si me invita a entrar, voy a entrar. Espere aquí. Solté la cadena y abrí la puerta. Todo estaba preparado sobre la mesa de centro del salón. 40 años de periodismo me habían enseñado a presentar una historia. Primero las pruebas más sólidas, luego el contexto, luego la narrativa que lo une todo. La escritura de la propiedad, dije, poniendo cada documento mientras hablaba. Solo mi nombre. El comprobante de hipoteca pagada en 2008. Los extractos de tarjeta con $47,000 en cargos fraudulentos durante 6 meses. Las comparaciones de firmas, la mía frente a las falsificaciones. Y estos correos entre mi yerno y una consultora de Sunrise Meadows, donde planea internarme en una unidad de cuidado de memoria para después vender mi casa con un poder notarial fraudulento. Reynolds examinó cada documento con la linterna pequeña que sacó del cinturón. Se tomó 5 minutos completos, sin prisa, revisando cada página. Cuando levantó la vista, su expresión era la de alguien que acaba de entender exactamente en qué clase de caso está. Señora Brennan, lo que describe es abuso financiero a persona mayor, robo de identidad y potencialmente conspiración para cometer fraude. Usted tiene todo el derecho a negarles la entrada a su casa. Con estas pruebas se lo recomiendo. Solo quiero mi casa de vuelta, dije, y quiero que respondan por lo que hicieron. Tomó notas, fotografió varios documentos. Cuando terminó, se puso de pie. Señora Brennan, usted es la víctima aquí. No deje que nadie le diga lo contrario. Salimos juntos a la puerta principal. Lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos en ese porche fue lo más cerca que he estado en mi vida de algo que, en 40 años de periodismo, solo había visto desde fuera. La humillación pública de alguien que creyó que nunca sería expuesto. Reynolds bajó los escalones y encaró a Jason y a Kingsley. He revisado la situación. Esta propiedad pertenece a Carmen Brennan. Ella ha aportado documentación de delitos financieros cometidos en su contra. Ustedes no son residentes legales de esta propiedad. Tienen que irse ahora. ¡Esto es una locura! La cara de Jason se encendió. ¡Vivimos aquí! ¡Se lo está inventando! Señor, he visto los documentos. Extractos bancarios. Firmas falsificadas. Correspondencia planificando internar a la señora Brennan sin su conocimiento ni consentimiento. Si no abandonan esta propiedad voluntariamente en los próximos 5 minutos, los arrestaré por allanamiento. Jason abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No puede hablar en serio. Estoy muy en serio, señor Calvel. El agente Davis se aclaró la garganta desde la puerta.
Agente, hay 4 maletas junto a la entrada. Parece que la señora Brennan ya tenía preparadas las pertenencias. Reynolds me miró. Asentí. Entonces, les sugiero que las recojan y se vayan ahora. Lo que siguió no lo olvidaré mientras viva. Jason Calvel, que había caminado por este barrio 18 meses como si fuera suyo, que había entrado y salido de mi casa con la familiaridad de quien ya se considera propietario, cargó las maletas hasta su camioneta con los vecinos mirando desde cada ventana de Maple Drive. No me miró, no miró a nadie. Caminó con esa rigidez de quien contiene algo que no puede expresar porque sabe que ya perdió el derecho a expresarlo, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Kingsley se quedó inmóvil junto a las 2 maletas que quedaban. Luego levantó la vista hacia mí. Yo seguía en el umbral, la puerta abierta detrás de mí, las luces de las patrullas todavía pintando la tarde en azul y rojo. «Mamá», dijo. Solo eso, una palabra. Pero Neda, estaban 18 meses de historia, 38 años de ser mi hija. Y el peso específico de darse cuenta de que has estado en el lado equivocado de algo sin comprenderlo del todo hasta ahora. No respondí. Las palabras se me enredaron en algún lugar entre el corazón y la garganta, atrapadas por todo lo que quería decir y todo lo que no era el momento de decir todavía. Kingsley recogió las maletas. Caminó hasta la camioneta de Jason. Las cargó atrás sin mirarlo. Subieron. El motor arrancó. Jason salió marcha atrás del camino. Mi camino. Por última vez. Las luces traseras se hicieron pequeñas al final de Maple Drive. Doblaron la esquina. Desaparecieron. Las horas que siguieron transcurrieron en ese tipo de silencio que no se parece a ningún otro. El silencio de cuando algo ha terminado de verdad. Cerré la puerta principal. Probé el cerrojo nuevo. Recorrí la casa despacio, recuperando cada habitación con el simple acto de estar en ella sin medir cada paso. La cocina, donde lavé la taza de Carlos, la de los girasoles descoloridos que él compró en una feria artesanal en Wisconsin, que usaba cada mañana desde que murió porque era la única forma pequeña y honesta que tenía de seguir hablando con él. El salón, donde quité la taza de café de Jason del fregadero y la guardé en una bolsa para donar. La sala, donde me senté finalmente en el sillón de Carlos y dejé que el cansancio llegara. Era un cansancio diferente al de los últimos 18 meses. Ese era el cansancio de aguantar, de calibrar cada palabra, de vivir en un estado de alerta constante disfrazada de normalidad. Este era el cansancio limpio de quien ha peleado una batalla y la ha ganado. A las 9 llamé a Charles Norton. La policía vino, dije. El agente Reynolds revisó todo. Les dijo que se fueran. Ya se han ido. Eso es bueno. Una pausa. ¿Cómo estás? Todavía no lo sé del todo. Es honesto. Escucha, hiciste todo bien, pero prepárate. Jason no va a aceptar esto en silencio. La gente como él no lo hace. Lo sé. Mañana a las 9, mi oficina. Empezamos el proceso legal. Orden de alejamiento, demanda civil y, dependiendo de lo que decida el fiscal, posiblemente cargos penales. Allí estaré. Cuando colgué, la casa se sentía más grande. No vacía, simplemente grande, como tenía que sentirse una casa de 4 habitaciones que volvía a pertenecerle solo a quien la había construido. Lo que nadie te cuenta de ganar una batalla es que la guerra no termina con ella. 3 días después, Charles me llamó con voz de malas noticias. Kingsley pagó la fianza de Jason esta mañana. Me senté. Las piernas simplemente dejaron de sostenerse. ¿Cuánto? $5,000. Los dos bordamos silencio durante un momento que pesó como plomo. Kingsley, mi hija, que había visto los correos con Sunrise Meadows, que había oído a Jason decir, en mi propio porche y con sus propias palabras, que solo estaban adelantando el proceso, que había llorado en los escalones con el papel arrugado entre las manos. Esa misma mujer había reunido $5,000 para sacarlo de la cárcel. La intenté llamar, dijo Charles. No contestó. A mí tampoco me contesta. ¿Cómo lo llevas? Le estoy dando espacio, dije. Necesita ver quién es Jason de verdad por sí misma. No porque yo se lo explique, porque lo vea. Eso es sano, Carmen, pero duele. Sí, dije, duele. La llamé el sábado por la tarde, después de 2 días de silencio. Sonó 4 veces. Entonces contestó. ¿Qué quieres?
Su voz era fría, defensiva, nada que ver con la voz que antes me llamaba al trabajo solo para contarme algo gracioso del turno. Kingsley, quiero que estés a salvo. Quiero que lo dejes y vuelvas a casa. A casa. Se rió, y no era una risa. Me echaste, mamá. Lo eché a él. Tú elegiste irte con él. Es mi marido. Me robó $47,000. Planeó internarme en una residencia para vender mi casa. Vandalizó mi propiedad borracho con un bate de béisbol a las 2 de la madrugada. Cometió errores. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Cerré los ojos. Reconocí cada frase. 40 años entrevistando víctimas que defendían a sus agresores me habían grabado ese guión en la memoria. Cariño, esto no va de segundas oportunidades. Va de un patrón de conducta que lleva meses construyéndose. Tú causaste esto. Su voz subió. Tú empezaste esto. Si no lo hubieras presionado tanto, yo lo presioné. Kingsley estaba viendo un documental cuando entró a mi sala y arrancó el cable de mi televisor. Él estaba bajo mucha presión, la demanda, los problemas económicos, todo lo que tú le hiciste. Los problemas económicos los creó él falsificando mi firma durante 6 meses. Silencio más largo esta vez. Esto es complicado, dijo por fin. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entender. Ven a hablar conmigo, solo tú. No puedo. ¿Por qué? Porque me necesita. Y en su voz había algo que me rompió más que cualquier cosa de los últimos días. Convicción genuina, dolorosa, completamente equivocada. Vamos a estar bien. Solo necesitamos tiempo. Kingsley. Por favor, mamá. Por favor, déjanos en paz. Clic. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla donde seguía su nombre. Me necesita. Esas 2 palabras. El centro de todo. El núcleo de por qué la gente se queda donde no debería quedarse, de por qué defiende lo indefendible, de por qué construye explicaciones para cosas que no las admiten. No porque sean ingenuas, no porque no vean la verdad, sino porque las han convencido de que su valor reside en ser necesarias para alguien que las destruye. Pasé 40 años escribiendo sobre esto. Nunca imaginé que lo vería desde adentro, en mi propia hija. La llamada llegó un martes por la noche, a las 9:07. Estaba en el sillón de Carlos con un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, el mismo tema del documental que Jason había interrumpido aquella tarde de octubre. Cierta ironía en eso. La pantalla se iluminó. Kingsley, móvil. El corazón se me detuvo antes de que la mano alcanzara el teléfono. ¿Sí? Mamá. Apenas un susurro, tembloroso, aterrado. El tipo de voz que atraviesa 40 años de historia y llega directamente al lugar donde guardamos lo más primitivo e irrevocable. Ayúdame, por favor. Ya estaba de pie antes de que terminara la frase. ¿Dónde estás? Quédate en la línea, voy ahora mismo. De fondo lo oí, una voz masculina, enfadada, las palabras confusas pero el tono inconfundible, la rabia que ya no busca razones. Tuvimos una pelea por dinero, por ti. Se puso muy furioso y yo no pude. Estoy en el baño, la puerta está cerrada, pero él está intentando. Un golpe, algo pesado contra una pared. Kingsley, ¿cuál es la dirección? Oak Street 1247, apartamento 3B. Pero mamá, no está tan enojado, solo... La voz de Jason se oyó clara, ya sin que la amortiguara la distancia. Al otro lado de la puerta del baño, pero lo suficientemente cerca para que el teléfono la captara perfectamente. Abre esta puerta, no hemos terminado de hablar. Estoy a 3 minutos, dije. Mantén esa puerta cerrada, ¿me oyes? Manténla cerrada. Llaves, cartera, garaje. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayeron las llaves 2 veces. Mamá. Su voz se rompió del todo. Me hizo daño antes esta noche. No mucho, pero... Debí escucharte. Tenías razón. Tenías razón en todo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa de esa noche. Ella lo sabía. Alguna parte de ella lo sabía desde el principio y se quedó de todas formas. Eso es lo que hace el abuso. Te convence de que quizás estás equivocada, que quizás mejorará, que el problema eres tú si no eres capaz de aguantar. Salgo del garaje ahora mismo.
Voy a llamar al 911 en cuanto colguemos. Aguanta. La camioneta rugió al arrancar. Metí marcha atrás. Tengo miedo, mamá. Tengo tanto miedo. Lo sé, cariño, pero voy. Eso es todo lo que necesitas saber ahora mismo. Voy. Otro sonido por el teléfono, más fuerte. La puerta sacudiéndose contra el marco. Y entonces, el sonido que me heló la sangre. Madera quebrándose. El marco cediendo. Mamá, está... Un grito corto, agudo, cortado a mitad. La línea se cortó. Llegué saltándome todos los semáforos en rojo entre mi casa y Oak Street 1247. Con la otra mano marqué el 911. Mi hija Kingsley Brennan está en Oak Street 1247, apartamento 3B. Su marido está rompiendo la puerta del baño donde se esconde. Acabo de oír la puerta romperse. Ella gritó y se cortó la llamada. Enviamos unidades ahora, señora. No entre sola a la vivienda. Soy su madre. No voy a esperar en la calle. Colgué. Frené en seco frente al edificio. 4 plantas de ladrillo viejo con las luces exteriores parpadeando, escaleras de incendios oxidadas, el tipo de edificio que le dice a la gente que no tiene más opciones. Aquí dormía mi hija después de turnos de 12 horas. Entré. Las escaleras las subí de 2 en 2, los pulmones quemando, las piernas protestando, los 67 años haciéndose presentes en cada escalón. No me importó. Mi hija me necesitaba y nada más existía. Pasillo del tercer piso, luz tenue parpadeante, y al fondo una mujer parada fuera del apartamento 3B, con las manos en la boca y los ojos abiertos. Me vio venir. «Usted es su madre», dijo. «Sí». Oí sonidos horribles, gritos, cosas rompiéndose. Le presté mi teléfono para llamar. «Vuelva a llamar al 911», dije sin detenerme. «Que se den prisa». La puerta del 3B estaba cerrada pero se oía movimiento dentro. Golpeé con el puño. «Kingsley, soy mamá. Abre». Los pasos se detuvieron. 3 latidos. La puerta se abrió. Jason estaba en el marco con el pelo revuelto y los ojos inyectados, y esa cara de quien intenta reconstruir la normalidad cuando ya no hay nada normal que reconstruir. «Carmen». Mi nombre en su boca como si fuéramos vecinos que se encuentran por casualidad. «¿Qué haces aquí?» Miré por encima de su hombro. Mi hija estaba en el suelo, rodillas al pecho, la cara escondida en los brazos, los hombros temblando. Junto a lo que debía ser el baño, una lámpara hecha pedazos, una silla volcada, y la puerta del baño con el marco astillado, partido donde Jason la había derribado. «Kingsley», mantuve la voz firme. «Ven con mamá». Empezó a moverse. Jason se desplazó un paso, bloqueándole el paso y bloqueándome a mí en el mismo gesto. «Ella no va a ninguna parte. Esta es mi casa. Tienes 5 segundos para apartarte». Me miró con algo que intentó ser amenaza, pero ya solo era el último gesto desesperado de alguien que sabe que ha perdido. «Tienes 67 años, Carmen. ¿De verdad crees que puedes...?» Me moví hacia adelante. No con violencia, con la determinación específica de una mujer que ha esperado suficiente y ya no tiene nada que perder en este umbral. Intentó agarrarme del brazo. Quedamos trabados un segundo en la puerta, él intentando imponer control, yo intentando llegar a mi hija. Y entonces, las sirenas. El agente Reynolds entró en el pasillo con la mano cerca del cinturón y el agente Davis justo detrás. «¡Todo el mundo atrás!». La cara de Jason cambió al instante con esa facilidad que lo había caracterizado siempre, la amenaza evaporándose, siendo reemplazada por inocencia herida. «Agentes, gracias a Dios. Esta mujer entró a la fuerza en mi apartamento, me atacó, lleva semanas acosándonos». «Pregúntenle a mi hija», dije sin alzar la voz. «Pregúntenle qué pasó aquí». Reynolds miró de Jason a mí y luego a Kingsley, todavía en el suelo. Se agachó a su altura, despacio, con la voz calmada de quien ha hecho esto muchas veces. «Señora, soy el agente Reynolds. ¿Está usted a salvo? ¿Puede decirme qué ocurrió?» Kingsley levantó la vista. La cara marcada de haber llorado, los ojos hinchados, la expresión de alguien que acaba de atravesar algo que no sabía que podía atravesar. «Yo lo llamé, a mi madre». Su voz salió pequeña, temblorosa. Jason y yo estábamos discutiendo por dinero, por todo lo que pasó, y las cosas se salieron de control. «¿Te hizo daño?». La pregunta quedó en el aire entre todos nosotros, simple, directa, sin salida. Kingsley miró a Jason, luego me miró a mí.
Luego miró al agente Reynolds y asintió una sola vez, apenas, pero lo suficiente. Sí. Reynolds se levantó, miró a Davis y asintió una sola vez. Espóselo. Se lo llevaron con las manos a la espalda, todavía gritando sobre sus derechos, sobre cómo lo lamentaríamos, sobre cómo Kingsley volvería con él. La voz rebotando por el pasillo del edificio, haciéndose más pequeña con cada peldaño hasta que las escaleras se la tragaron. El apartamento quedó en silencio. Me arrodillé junto a mi hija. Las rodillas protestaron, pero me arrodillé igual. Cariño, ya terminó. Ya estás a salvo. Y Kingsley se rompió. Se rompió del todo, de ese modo en que solo se rompen las personas que han sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Se lanzó a mis brazos y lloró con sollozos que venían de algún lugar muy profundo, muy anterior, más antiguo que este apartamento y que este hombre y que esta noche. La abracé. No dije nada. Porque no había nada que decir que valiera más que ese silencio. Los 4 meses siguientes los viví como se viven las cosas que importan de verdad. Día a día, sin saber del todo a dónde llegan, pero confiando en que el camino existe. En noviembre empezó el proceso legal. Charles construyó el caso con la documentación que yo había reunido esa madrugada de octubre, y el caso se construyó solo, porque las pruebas eran exactamente lo que eran. 43 fotografías, $47,000, una conspiración escrita con las propias palabras del conspirador. Jason aceptó un acuerdo en diciembre, 18 meses en la prisión del condado, 5 años de libertad condicional, terapia obligatoria. Su abogado debió explicarle que el video del vandalismo, el audio de la puerta del baño rompiéndose y 3 testimonios policiales en la misma dirección no dejaban mucho margen para la duda. Cuando Charles me llamó con la noticia, no sentí lo que esperaba sentir. No triunfo. No alivio inmediato. Solo el cansancio quieto de quien ha completado algo que no debería haber sido necesario. Kingsley empezó terapia ese mismo mes. La doctora Sandoval, 2 veces por semana. Yo asistí a algunas sesiones familiares y aprendí, o mejor dicho, aprendí de nuevo, porque ya lo sabía de décadas de periodismo, solo que ahora lo vivía desde adentro, que las víctimas de abuso no se quedan porque sean ingenuas. Se quedan porque los abusadores se las convencen meticulosamente de que el problema está en ellas, de que sin ellos serían menos, de que su capacidad para sostener lo insostenible es una forma de amor. Enero llegó con la noticia del divorcio. El 15 de enero de 2026, finalizado. Esa noche, Kingsley vino. Se sentó en la mesa de la cocina y lloró, pero no de tristeza, de alivio. El alivio de quien ha soltado algo muy pesado que llevaba tanto tiempo cargando que ya no recuerda cómo se siente el cuerpo sin ese peso. Debí irme antes, dijo. Le tomé las manos sobre la mesa. Ya estás fuera. Eso es lo que importa ahora. En febrero encontró un apartamento en el lado oeste, cerca del hospital donde trabajaba. Seguro, con portero, con ventanas que daban a un parque pequeño. Cuando me enseñó las fotos tenía esa expresión específica de quien está orgullosa y asustada en la misma medida, como cuando Kingsley tenía 6 años y aprendía a montar en bici, y antes de cada vuelta me miraba para confirmar que yo seguía ahí. ¿Estás segura de que no quieres quedarte aquí un tiempo más?, pregunté. Necesito demostrar que puedo vivir sola, dijo, que no soy la persona que fui con él. Se mudó la semana pasada. Los 2 lloramos. Eran lágrimas buenas. Ahora viene los miércoles por la tarde. Hoy llegó con comida china para 2, sonriendo desde el umbral con los bolsos de papel que olían a arroz y a algo que llevaba semanas sin comer. Pensé que tendrías hambre después de la reunión del grupo. Comimos en la mesa de la cocina, el mismo pedido que Carlos y yo hacíamos antes. Pollo kung pao para ella, ternera con brócoli para mí. La conversación fluyó con esa naturalidad que se construye no de golpe, sino lentamente, recuperando cada semana un poco de lo que se había perdido. Historias del trabajo, su curso de formación continua, las actualizaciones del grupo de apoyo de los miércoles, donde 12 vecinos se reúnen en sillas prestadas a hablar de señales que nadie debería ignorar. Entonces Kingsley dejó los palillos. Mamá, dime. Lo siento, por no creerte, por elegirle a él, por pagar su fianza después de que destrozara tu casa. Me miró. Por todas las veces que elegí el lado equivocado. Le tomé la mano sobre la mesa. Kingsley, sobreviviste. Estás sanando. Eso es todo lo que necesito saber.
Pero te hice daño. Sí, no lo negué. No tenía sentido negarlo, y ella se merecía la honestidad. Y me llamaste cuando necesitaste ayuda. Cuando tu vida estaba en peligro, supiste que yo iría. Eso es lo que voy a recordar. Se le llenaron los ojos. Gracias por no rendirte conmigo. Aunque yo me había rendido conmigo misma. Es lo que hacen las madres, dije. Y los que aman de verdad, no se rinden aunque el otro les pida que lo hagan. A las 6:30 la abracé en la puerta y la vi irse por Maple Drive. Las luces traseras haciéndose pequeñas, doblando la misma esquina por donde desapareció aquella noche de octubre con 4 maletas y el futuro sin resolver. Volví adentro. La casa se sentía diferente de como la recuerdo en cada momento anterior de esta historia. No el silencio tenso de los últimos 18 meses, ni la quietud vacía de los 5 años de viudez, ni siquiera la paz exhausta de las noches en que por fin estaba sola después de haberlos echado. Era otra cosa. Algo más parecido a lo que Carlos llamaba el sonido de los días normales. Esa textura específica de la vida cuando no está ocurriendo nada dramático, y eso, precisamente eso, es lo mejor que puede ocurrir. Me senté en su sillón. La nueva televisión cuelga donde estaba la antigua, un poco más grande, con el cable perfectamente intacto. En la repisa, las fotos han cambiado. Carlos sigue ahí, para siempre, riéndose en el 30º aniversario. Pero ahora hay también una foto del grupo de los miércoles, los 12 sentados en el salón con sus tazas de café, y una foto reciente de Kingsley, tomada en la entrada de su apartamento nuevo, sonriendo de verdad, con esa sonrisa que tiene cuando no está actuando para nadie. Pruebas de una vida reconstruida. Abro el cajón de la mesita. Dentro, enrollado con cuidado en un trozo de tela, está el cable negro. El que Jason arrancó aquella tarde de octubre como si fuera suyo. Lo sostengo un momento, sintiendo el peso mínimo del plástico roto, el filo pequeño del conector partido. Fue un final y un comienzo, le digo a la foto de Carlos. Un final de quien era, la mujer que dejaba que la vida se le pasara de largo mientras otros decidían por ella, y un comienzo de quien necesitaba ser. Lo guardo de nuevo. No necesito mirarlo todos los días, pero necesito saber que está ahí. He aprendido varias cosas en estos 4 meses que no sabía, o que sabía de manera abstracta, y ahora sé en el cuerpo, que es la única forma de saber algo de verdad. He aprendido que la dignidad no se da, se reclama, con documentos o con cerraduras nuevas, o simplemente con la decisión de no seguir mirando hacia otro lado, pero siempre se reclama con una acción. He aprendido que defenderte no es egoísmo, es lo que le enseñas a los que te observan sobre lo que merecen para sí mismos. He aprendido que a veces, para salvar a alguien que amas, tienes que dejar que vean la verdad por sus propios ojos. No puedes forzar la visión, solo puedes estar ahí cuando la visión llegue. Y he aprendido que nunca eres demasiada mayor para empezar de nuevo. A los 67 años reconstruí mi casa, recuperé a mi hija, y encontré propósito en ayudar a otros a reconocer a tiempo lo que yo reconocí demasiado tarde. El reloj viejo de la repisa, el que Carlos trajo de un mercado de antigüedades en 1994, que siempre adelantaba 3 minutos y al que nunca le corregimos la hora porque los dos decíamos que preferíamos llegar antes. Marca las 7:20 de un miércoles de febrero. Mi casa está en silencio, pero no está vacía. Está llena de todo lo que importa, los recuerdos de Carlos, la voz de Kingsley hace menos de 1 hora, el olor que todavía queda del arroz y del té y de la conversación tranquila, la vida ordinaria de una mujer que decidió, una noche de octubre, que todavía valía la pena pelear por su propia historia. Cojo el libro. Sonrío porque mi casa ya no suena a zona de guerra, suena exactamente como tiene que sonar, como un hogar. Hay una cosa que no te dije, una cosa pequeña que guardé para el final, no porque sea la más importante, sino porque es la que mejor resume todo lo demás, la que cuando la recuerdo me hace sonreír de ese modo que Carlos llamaba tu sonrisa de periodista, la que aparece cuando una historia llega exactamente a donde tenía que llegar. Ocurrió un jueves de enero, 3 semanas antes de que Kingsley firmara los papeles del divorcio. Estaba en el banco. El mismo banco, la misma sucursal de la Avenida Aguilar, la misma Linda Foster, completando la última parte del proceso de recuperación de los fondos robados.
El departamento legal del banco había trabajado durante meses documentando cada cargo fraudulento, y ese jueves llegaba la resolución final. Linda me recibió en su despacho con esa eficiencia suya de quien no pierde el tiempo en preámbulos. Señora Brennan, siéntese por favor. Me senté. El banco ha completado la revisión de todos los cargos impugnados correspondientes al periodo de abril a octubre de 2025. Deslizó una carpeta hacia mí. Hemos podido recuperar y reintegrar $44,300 de los $47,000 reclamados. Los 2,700 restantes corresponden a cargos en establecimientos que cerraron durante el proceso y cuyos fondos no pudieron rastrearse. Abrí la carpeta. La cifra estaba allí, en negro sobre blanco, con el sello del banco y la fecha. Dado que la documentación de fraude fue presentada de manera completa y en tiempo, y dado que usted conservó pruebas fotográficas de cada extracto y cada firma falsificada, Linda hizo una pausa brevísima. El proceso fue considerablemente más directo de lo habitual en estos casos. $44,300. No era la cifra completa, nunca lo sería. Pero era la mayor parte, y era mía, y había llegado porque 40 años de periodismo me habían enseñado que la documentación no es opcional. Es lo único que distingue la justicia de la historia que nadie puede probar. Gracias, Linda, dije. No me dé las gracias a mí, me devolvió algo que se parecía a una sonrisa. Usted construyó el caso. Salí del banco a la 1 de la tarde con el comprobante en la bolsa y el sol de enero cayendo frío y claro sobre la calle. Me quedé un momento en la acera, simplemente de pie, sintiendo el peso específico de lo que acababa de ocurrir. Saqué el teléfono, marqué el número de Charles. Charlie, Carmen, ¿cómo fue? 44,300. Una pausa. Y luego esa risa suya de abogado que raramente se permite celebrar nada antes de tiempo, pero que esta vez no pudo contenerse. Dios mío, Carmen. Lo sé. ¿Cómo estás? Miré la calle, los coches pasando. Una madre empujando un carrito. Un hombre mayor leyendo el periódico en un banco de la plaza. La vida ordinaria de un jueves de enero en una ciudad que no sabe nada de mi historia y no necesita saberlo. Estoy bien, dije. Estoy bien de verdad. Lo que hice con parte de ese dinero es lo último que quiero contarte. No todo. La mayor parte fue directamente a la cuenta de ahorro donde siempre debió estar, pero aparté una cantidad específica, la suficiente, y la usé para algo que Carlos habría entendido sin que yo necesitara explicárselo. Llamé a doña Rocío, del mercado de la calle Fernández. Doña Rocío, ¿sigue teniendo contacto con las familias del programa de asistencia del barrio? Sí, señora Carmen, ¿por qué me lo pregunta? Porque quiero hacer una donación, no grande, pero regular, todos los meses. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Para qué familias en particular? Para las que están en situaciones como la que yo estuve. Elegí las palabras con cuidado. Mayores que necesitan orientación legal, que no saben que tienen opciones, que creen que pedir ayuda es una señal de debilidad. Doña Rocío guardó silencio un momento. Yo conozco a varias personas así, dijo finalmente, en voz más baja. Más de las que quisiera. Lo sé, dije. Por eso llamo. El grupo de los miércoles sigue reuniéndose en mi sala. Esta semana vinieron 13 personas, una más que la semana anterior. Trajo a su madre, una señora de 72 años que lleva 2 años sintiéndose un poco rara en su propia casa desde que su hijo y su nuera se mudaron con ella temporalmente. La escuché durante 40 minutos sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté, ¿tiene usted la escritura de su casa a mano? Me miró como si le hubiera preguntado algo en otro idioma. Creo que sí, en algún cajón. Este miércoles que viene, dije, tráigala, y si puede, antes de venir, llame a su banco y pida los extractos de los últimos 6 meses. Asintió despacio. Vi en su cara el mismo proceso que reconozco cada vez que alguien en este grupo empieza a ver con claridad lo que llevaba tiempo mirando sin ver. Bárbara Peterson, que lleva viniendo desde el principio, le puso una mano en el brazo a la señora. Está en el lugar correcto, le dijo. Carlos me visitó en un sueño hace 3 semanas. No suelo comentar estas cosas en voz alta, porque 40 años de periodismo te vuelven escéptica de todo lo que no puedes documentar. Pero este sueño fue diferente. Fue de los que se sienten reales de una manera que los sueños normales no consiguen. Estábamos en la cocina, los dos.
Él con su taza de café de los domingos, la grande de cerámica azul, yo con la de los girasoles descoloridos que sigo usando cada mañana. No dijimos nada importante. Eso también es característico de los sueños reales, que no hace falta decir nada importante porque todo ya está dicho. Solo me miró con esa expresión suya de hombre que se toma el tiempo de estar orgulloso, y yo supe, con esa certeza que solo existe en los sueños y en los momentos más honestos de la vida despierta, que lo estaba. Me desperté con el sabor del café en la boca aunque no había tomado ninguno. Me levanté, fui a la cocina, preparé el café. Me senté en la mesa donde llevamos 41 años sentándonos juntos. «Buenos días», le dije al cuarto vacío. Y por primera vez en 5 años, el silencio no me respondió con ausencia. Me respondió con todo lo que sigue estando. Afuera, Maple Drive está tranquila hasta tarde de febrero. El buzón nuevo lleva ya 4 meses instalado, exactamente donde estaba el anterior. Las macetas del porche son nuevas, de barro cocido en el mismo estilo que las anteriores, con geranios que florecerán en primavera. La puerta del garaje tiene una mano de pintura fresca que cubre perfectamente lo que hubo debajo. Las cicatrices están. Hay que saber mirar para encontrarlas, pero las heridas ya cerraron. Entro, cierro la puerta, giro el cerrojo. Clic. Ese sonido. Ese clic limpio y preciso del mecanismo nuevo que ya lleva 4 meses aprendiendo las costumbres de mi casa. Todavía me gusta escucharlo. Todavía, cada vez que lo oigo, pienso lo mismo. Esta es mi casa, esta es mi cerradura, esta es mi vida, y nadie, nunca más, va a arrancarme el cable.